Hola, en este video vamos a revisar nuestro webinar número 3 de la sesión 6 del programa Sin Estigma de la Obesidad y este sería nuestro último webinar de todo este programa. Aquí vamos a estar comentando sobre los roles del estigma de la obesidad en la atención médica. Así que comencemos viendo que dentro de estos roles del estigma de la obesidad en la atención médica, lo que se nos está pidiendo hoy en día y desde la sesión 1 hasta esta sesión podemos nosotros empezar a concluir que dentro del consenso que ya existe, que está enfocado a que no exista estigmatización en diferentes entornos, el área de la salud es muy importante porque desafortunadamente hay mucha evidencia científica que reporta que sí existe esta estigmatización y sesgo de peso y está ocasionando pues que los pacientes con obesidad no vayan a la atención que requieren y además que no tengan esta adherencia y empatía con los profesionales, que es con quienes sería una de las primeras personas que deberían de tener mucho mayor contacto y precisamente esta unión para poder trabajar en el tratamiento de este problema tan grave que tenemos a nivel mundial. Dentro de lo que sería entonces el poder empezar a cerrar esta brecha, pues es precisamente nosotros como profesionales entender qué es la estigmatización de la obesidad, qué es el sesgo de peso, los diferentes sesgos que existen, que ya revisamos, que está el internalizado, el explícito, el implícito y también todos los índices que ya estuvimos comentando de cómo se presenta esto en la atención médica. Entonces, con todo este enfoque que ya sabemos que existe, ¿cuáles son las recomendaciones que nos quedan a nosotros en esta última parte del programa? Pues primero, tenemos que tener un modelo a seguir. Existen muchos modelos. Nosotros, por ejemplo, revisamos el modelo de las 5 A's para el tratamiento de la obesidad de Canadá, que podría ser una de las muchas herramientas que podemos utilizar precisamente para cambiar esta narrativa y perspectiva que se tiene sobre la obesidad y sobre los tratamientos. Entonces, hay que hacer modificaciones de nuestros tratamientos para no tener lo que tradicionalmente se utilizaba, donde nuestros enfoques eran tratamientos básicos sobre actividad física, a lo mejor nada más utilizar fármacos o a lo mejor nada más enfocarnos a la parte de la alimentación, sino hacer de forma multidisciplinaria todo este trabajo siguiendo estos tipos de modelos que ya están investigados, que ya hay evidencia sobre ellos y se ha visto que funcionan. También la elección del idioma, ya lo comentamos en esta parte, es el lenguaje centrado en el paciente, las palabras que escogemos todos los días para trabajar con nuestros pacientes, y no nada más en pacientes con obesidad, sino en general con todos nuestros pacientes, que exista esta escucha activa. Utilicemos herramientas de este tipo de idioma y palabras como la entrevista motivacional, la documentación clínica, que nunca debemos de perder, que exista una documentación pues que esté validada y que tengamos precisamente esta evidencia científica cuando nosotros estamos trabajando con el paciente o cuando le vamos a dar algún tratamiento. Ese sería uno de los enfoques principales, que siempre estemos actualizados en la evidencia que existe. También tenemos que otra de las recomendaciones es que nuestra consejería pues esté enfocada al cambio de comportamiento, seamos de cualquier área como profesionales de la salud. El problema de la obesidad se puede combatir haciendo cambios de comportamiento importantes y nunca perder este enfoque y dejar por un lado el tener un solo tipo de indicador de monitoreo, el tener un solo tipo de tratamiento. Aquí lo que interesa es un cambio de comportamiento y tenemos diferentes herramientas para poder hacer este cambio, ver en qué etapa se encuentra el paciente, si realmente está en un momento clave que pudiera hacer un cambio o hay que motivarlo para ese cambio, el entorno clínico que sea favorable para el paciente. Ya lo vimos con la parte del lenguaje, también con lo que son las instalaciones, el equipo que tenemos, el considerar qué tipo de indicadores sí podemos utilizar en el paciente y cuáles no. Entonces, que sea un ambiente agradable para el paciente en el entorno clínico para que le motive a ir a las consultas. Y por último, el examen de salud conductual. Ese examen de salud conductual es enfocado a nosotros, ver nuestra conducta de nuestro día a día, de nuestra práctica en consulta, para ver si realmente es la adecuada y si realmente estamos favoreciendo y orientando de forma correcta a nuestros pacientes. Por otro lado, entonces, ¿qué tenemos que hacer contra el estigma de la obesidad como profesionales? Cuidar los entornos escolares. Ya ahorita lo platicábamos en el webinar número 1 de esta sesión, todo el problema que existe en la obesidad infantil y cómo es que la escuela es uno de los focos rojos precisamente de toda esta discriminación, del bullying, del acoso, y cómo puede desarrollar pues complicaciones más grandes en nuestro paciente. Los medios de comunicación, en su momento lo comentábamos, las redes sociales, cómo debemos de trabajar nosotros las redes sociales, cómo utilizar los mensajes, qué tipo de imágenes podemos utilizar, qué sí poner, qué no poner, las capacitaciones que necesitamos como proveedores en salud, la actualización, nuevamente todo enfocado con evidencia, y el trabajo que tenemos también que desarrollar en el entorno familiar, que es uno de los lugares primarios donde también se da la estigmatización.
Otro dato importante que tenemos nosotros contra el estigma enfocado precisamente a los profesionales de la salud, existen herramientas o cuestionarios o exámenes que nosotros nos podemos aplicar para ver si no estamos cayendo en la estigmatización. Ahorita podemos nosotros decir, no, pues yo no tengo estigmatización, utilizo un lenguaje centrado en el paciente y tengo como muchos enfoques libres de estigma, pero es importante constantemente tener esta autoevaluación porque así como los pacientes pueden recaer, nosotros podemos recaer y a través de estas herramientas que nos estemos autoevaluando, nos van a servir para darnos cuenta dónde estamos posicionados. Entonces existe, por ejemplo, esta parte de preguntas como el reflejo de mi práctica y mis actitudes, ¿cómo son? ¿Cómo son este reflejo? Es decir, autoevaluar mi consulta diaria, a lo mejor hacer una encuesta de satisfacción con los propios pacientes, qué les gustó, qué no les gustó y qué puedo hacer para cambiar precisamente en mi consulta. Y es tomarnos un tiempo para preguntarnos sobre nuestras propias actitudes e identificar los sesgos que podemos tener. Por otro lado, también lo que podemos hacer es aplicar algún tipo, como ya lo comentaba, de cuestionario en el cual me puedo hacer preguntas como, ¿podrían mis suposiciones estar afectando mi capacidad para ayudar a mis pacientes? O sea, tengo suposiciones, automáticamente genero algún tipo de discriminación o estereotipo antes de que el paciente empiece a platicarme. Doy la retroalimentación adecuada para fomentar un cambio de comportamiento saludable. O sea, realmente me estoy enfocando en un cambio de comportamiento, estoy teniendo las herramientas adecuadas. Y por último, considero que todos los problemas que presenta el paciente tienen que ver con el peso o son además del peso. Entonces, como ver el enfoque de que no vaya a estar otra vez cayendo en que sabe que lo más importante es el peso, porque puede ser sin darnos cuenta. Volvemos a comentarlo, muchos de nosotros estamos formados bajo estas condiciones en el cual es un tratamiento muy enfocado a medidas de imagen corporal, antropométricas y peso, y entonces podemos recaer constantemente en esta situación. También dentro de lo que sería esto, ¿qué es lo que nos hacen falta? Pues nosotros que ya tenemos un enfoque claro hacia lo que es el tema de la estigmatización, podríamos empezar a hacer iniciativas globales y multinacionales para abordar el estigma, es decir, leer el consenso, participar dentro de estos consensos. Si trabajamos en una clínica, pues hacerlo de conocimiento tanto con nuestro equipo multidisciplinario y en el público en general, ver las intenciones para apoyar a las personas involucradas en el control del peso y desenfocar mucho esta parte del control de peso que sufren maltrato precisamente con esto, es decir, cambiar el enfoque de todo lo que se ha venido manejando de imagen y peso. No es que no tenga importancia en su momento, como lo dijimos, sino que no sea el único factor que estamos considerando. Por lo tanto, con esto nos queda claro cómo es que podemos nosotros disminuir la estigmatización de la obesidad y el sesgo de peso. Ahora, ya terminando precisamente con nuestro programa y que esta es nuestra última sesión, algunos requisitos que debemos de saber por haber participado en este programa. Por haber participado en el programa se va a entregar una constancia, pero para poder entregar esta constancia, nosotros tenemos que resolver nuestros 5 cuestionarios principales que tienen que ver precisamente con el tema de estigmatización, más el que corresponde a lo que es el síndrome de burnout. Estarán disponibles todos estos a partir de ahorita y del 28 de junio al 4 de julio van a ser las últimas fechas en donde vamos a nosotros poder estar contestando estos cuestionarios. Además, lo que nosotros necesitamos es contestar entonces nuestras autoevaluaciones que están presentes, 5 que son precisamente enfocadas a estigmatización y una que tiene que ver con el síndrome de burnout. Una vez que nosotros contestamos esto, se va a empezar a revisar toda la información a partir del 25 de julio, considerando que es como nuestra fecha límite. Lo estamos poniendo que hasta, como ya lo había comentado anteriormente, el 4 de julio pues estaríamos haciendo como que uno de nuestros primeros cierres. Vamos a dar oportunidad hasta el 25 de julio. Quienes ya vayan terminando todo van a empezar a recibir sus constancias del 10 al 25 de julio precisamente. Y en caso de no recibir la constancia o hay algún error en la constancia, favor de mandar directamente un correo electrónico al correo de Sin Estigma de la Obesidad, que es por medio donde reciben precisamente lo que son las invitaciones para lo que es revisar los videos de las sesiones del programa. Y bueno, con esto entonces estaríamos terminando. Se agradece el apoyo a la coordinación de la especialidad de obesidad y comorbilidades de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y a todos los participantes dentro de este programa. Y bueno, recordemos que todo esto se está haciendo porque nosotros queremos lograr un México sin estigma de la obesidad y sesgo del peso. Por su atención en todos estos videos y en todas las sesiones, pues muchas gracias. Cualquier duda o comentario, pues me lo pueden dejar y yo les puedo contestar. Los invito a suscribirse al canal y al darle like a los videos de todas nuestras sesiones y a todos los webinars.